Entre tantos otros temas, digamos, ¿no? Bueno, está la querida Inés Capdevila en la redacción. Inés, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Bueno, ¿qué tenemos en el día de hoy? Tenemos la explicación de un misterio de la semana. Hace 3 días se reunieron Emmanuel Macron y Putin en el Kremlin. Y lo que más sobresalió no fueron las declaraciones, no fueron lo que se habló durante las 5 horas y media de reunión entre ambos mandatarios, sino la mesa que los tuvo como protagonistas. Una mesa blanca, ovalada, de 4 metros de distancia, cada uno de ellos en una punta. El misterio era por qué esa mesa, por qué con Macron usó esta mesa y con Alberto Fernández la semana pasada, el jueves de la semana pasada, se sentaron uno cerquita del otro. Bien, anoche tarde, 2 asesores muy cercanos de Macron le contaron a la agencia Reuters, develaron el misterio. La razón básicamente es que la seguridad del presidente francés no quería que el Kremlin se quedara con el ADN de Macron. ¿Por qué? Le dijeron, la única forma de tener una reunión cara a cara cerca era que Macron se hiciera un PCR un rato antes de la reunión, pero que el PCR lo hicieran científicos rusos. Y por supuesto Francia dijo de ninguna manera. Se hizo Macron sí un test de antígenos, pero conducido por biólogos franceses, y entonces fue con una separación de 4 metros que está en esa mesa. Ahora bien, ¿por qué es tan paranoico Putin? Básicamente porque tiene pánico supuestamente al coronavirus, no quiere contagiarse desde marzo de 2020, está completamente aislado a una burbuja que entran muy pocas personas y las personas que entran hasta hace un par de meses tenían que tener un aislamiento de 15 días antes para poder reunirse o acompañar o estar cerca siquiera del presidente ruso. Muchos mandatarios extranjeros, obviamente no los más poderosos, pero muchos mandatarios extranjeros tuvieron que hacer eso a lo largo de 2021. Wow, qué tema, Carlitos, ¿no? Claro, después está lo de el opositor, el supuesto envenenamiento. Me parece que por eso Macron habrá dicho, no, el test de antígeno no va, ¿no? Por supuesto, sí. Creo que todo el mundo sabe muy bien cómo opera la inteligencia de los servicios de seguridad rusos y no se quieren enfrentar. Qué sé yo, por lo pronto, viste, cuelgan se suman las dudas, no está la información. Carlos, ¿esto es habitual, digamos? Que un primer mandatario le pida a otro, hacete un test antes del encuentro, etcétera. Lo que es habitual es que se espíen. Ustedes habrán recordado sí. Una cumbre famosa del G20, creo que fue el G20, si no me equivoco, en Alemania, y se descubrió que unos espiaban a los otros mandatarios en un bar. Es bastante común que se espíen, eso sí, y obviamente que la medicina está muy permeada por todo eso, porque se usan técnicas médicas para muchísimas tareas de esas. Ahora, después obtener el ADN de alguien es bastante más sencillo que tener que hacer una PCR, digamos, porque el ADN de cualquier célula podría servir para mapear, incluso el ADN de los parientes cercanos. Los parientes cercanos, vos decís que también sirven para extraer el ADN de la persona X. Claro, bueno, ni hablar sino el papá y la mamá, ahí ya es. Pero para tener cierta idea, ahora la información que eso podría dar, la verdad que solo ese nivel de sofisticación lo pueden tener. Un dato que me pareció interesante cuando mencionó recién Inés el tema del miedo al COVID. En Rusia tienen razón de tenerlo, porque Rusia sí tiene una de las peores pandemias del mundo. Y especialmente porque aparentemente podría ser que 2 condiciones propias de la población rusa, que sí es una población envejecida y que tiene una tasa de obesidad muy alta, no tan alta como en Estados Unidos, pero muy alta, han determinado una letalidad más el frío, altísima. ¿no? Bastante recurrente, con el que convive el ruso, ¿no? Sí, probablemente también eso. También haya jugado además un papel, más que tiene una población que no se vacuna porque no quiere. Además, pero incluso corrigiendo por esos datos, estamos frente a una de las peores pandemias del mundo, sin ninguna duda, así que tiene razón para tener miedo. Es cierto lo que dice Carlos, Paulino, supuestamente según cifras extraoficiales, porque las cifras provistas por el gobierno ruso son muy tenues, son bastante opacas, hay 1 millón de muertos en excedencia en Rusia. Es decir, que la pandemia habría dejado en los últimos 2 años 1 millón de muertos. La cifra oficial es el 20% de eso.
Bueno, es toda una cosa absolutamente descriptiva. Yo te pensaba, Inés, cuando hablabas, la cifra de Rusia no es una cifra muy validada. No. Tenemos después lo que pasa en China, las cifras de China, bueno, son cifras de China. Qué cosa que tenemos, ¿no? Con la transparencia, la publicación de datos. Crisis que ha habido para esta pandemia en todos los países del mundo. O sea, no les puedo explicar el debate que ha habido en Estados Unidos por los datos en diferentes estados y en Reino Unido por los datos de Reino Unido. Es decir, ha habido un conflicto muy fuerte entre la comunidad epidemiológica y la comunidad de investigadores y los datos que se daban oficialmente. Porque recuerden que había había permanente colisión entre la estrategia oficial y la estrategia que la comunidad de epidemiólogos, estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Los mejores... Está bien lo que decís, está bien lo que decís. Hubo una crisis global por el tema de la transparencia de los datos en la pandemia. Inés, de todas maneras, está claro que el problema de datos excede la pandemia en Rusia Totalmente. y en China, ¿no? Porque conocer datos en China, conocer datos en Rusia no es nada fácil, ni de la actividad económica, ni de las personas, etcétera, porque hay toda una cerrazón, un cobijo enorme. Enorme. Totalmente. El nivel de falta de transparencia de ambos países es atroz y por supuesto también eso impide mucha gestión de gobierno. En Rusia sobre todo. Hay ciertos números de Rusia, por ejemplo, que a nivel global sí se respetan. Son los números, por ejemplo, del Banco Central, que tiene curiosamente una autonomía que, por ejemplo, en ningún país de América Latina hay. Pero el resto de los números de muertes por COVID, números de crecimiento de la economía, por ejemplo, un número muy sensible para los rusos. ¿Cuánto se depreció el valor real del salario? Esos números son muy difíciles de creer. ¿Por qué? Porque los gobiernos también se basan, esos gobiernos tan rígidos, tan autoritarios como el ruso y el chino, se basan fundamentalmente en el manejo de los datos y en el manejo de la verdad. Solo quien no vive allí puede relativizar ese aspecto del autoritarismo y de esos regímenes donde las libertades políticas son todo lo limitada que ya conocemos. De hecho, en China hay un partido único, no hay elecciones. Beso, gracias. Gracias a ustedes, Paulino, que tengan buen viernes. Y esto no quiere decir nada respecto a China, no quiere decir a favor de otra cosa, ni de no tener relaciones, porque también es cierto, acá a la cumbre del G20 vino Xi Jinping. Claro, Putin de hecho, también. Perdón, Putin también. De hecho, Xi Jinping hizo la cumbre con Donald Trump aquí en Buenos Aires. Sí. De hecho, Macri tuvo varias bilaterales con Xi Jinping, donde hubo mucho